Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Mateo 13, 31 al 33. Tenemos la segunda parte de la exposición que empezamos el domingo pasado sobre la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. El domingo pasado pudimos exponer, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, la parábola de la semilla de mostaza, pero no nos dio tiempo de poder ver la parábola de la levadura. En aquel momento tomé la decisión de postergar la exposición de la parábola de la levadura, porque para que le saquemos provecho, ¿verdad?, y pongamos atención a también algunas malas interpretaciones que se han dado en esta última parábola, y para no cargar muchísimo, la verdad, la exposición, y que no pudiéramos poner atención a esos detalles para cuando alguien nos pregunte ahí afuera, para cuando estemos exponiendo también nosotros la palabra del Señor a alguien más. Entonces vamos a leer completo el pasaje de la semana pasada, pero también el versículo que estaremos viendo el día de hoy. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33, dice así la palabra del Señor. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa es la parábola que vamos a estar viendo esta mañana, pero era importante que entendamos el contexto de dónde viene, ¿verdad? Recordemos siempre que el contexto es fundamental para poder entender de dónde viene. La semana pasada, como les digo, estudiamos la parábola de la semilla de mostaza. Agradezco, ¿verdad? Hasta fotos me hicieron llegar, ¿verdad?, por WhatsApp del tamaño de la semilla de mostaza. Es impresionantemente pequeña. Y me mandaron también unas fotitos de los árboles, de los arbustos grandes de mostaza, los tamaños que llegan a alcanzar. Pero creo que a todos, ¿verdad?, nos va quedando más claro lo que el Señor estaba expresando en esta parábola. Dijimos que lo que el Señor enseñaba es que el reino comenzó muy pequeño. Le está explicando a sus seguidores, a sus discípulos, que el reino comenzó muy pequeño, pero se va extendiendo. A partir de una semilla diminuta se genera ese enorme arbusto. El Señor está advirtiendo a sus discípulos que el reino de los cielos se había acercado y que iba a comenzar pequeño, pero va a terminar grande. Al final prevalecerá, extendiéndose no solo sobre la faz de la tierra, sino hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, y para la gloria de Dios. Sus ovejas, salvadas únicamente por su gracia, vamos a ser parte de ese reino. Quiero hacer una aclaración, porque también hubo algunos comentarios, ¿verdad? De todos estos pasajes depende mucho del punto de vista escatológico que muchas personas tienen, ¿verdad? Entonces algunos, van a pensar que si uno es premilenialista, postmilenialista o amilenialista. Yo lo único que les quiero decir, mi posición es el amilenialismo, ¿verdad? Yo soy totalmente claro en eso. Mi posición de lo que hemos predicado en la palabra del Señor es que para cuando Cristo venga, van a haber trigo y cizaña, los cuales van a crecer juntamente hasta que Él venga. Y va a ser cuando venga Cristo y mande a sus ángeles que Él va a hacer la separación del trigo y la cizaña. Pero eso no nos está impidiendo lo que el Señor está diciendo acá, de que el reino de los cielos va a crecer, de que está, y ahorita lo vamos a expresar así cuando hablemos de esa levadura, que ahorita vamos a dar más información al respecto. También lo vimos en la parábola de la red, ¿verdad? Cuando esa red vaya llegando a tierra, ¿verdad?, que ahí va esa red barredera que estudiamos, ¿verdad?, cuando vaya llegando a tierra, ¿qué va a traer? Peces, pero también va a traer peces podridos, ¿verdad?, aquellos sapros, ¿verdad?, que vimos que y unos van a ser puestos a un lado y otros van a ser puestos a otro. Entonces, pero para no demorar mucho en eso, nada más sí quería aclarar ese punto,
porque recibí algunos comentarios al respecto. Ya me perdí por donde iba. El Señor está advirtiendo que el reino de los cielos se había acercado y va a comenzar pequeño, pero va a terminar grande. Aun cuando vemos que nuestra sociedad se desmorona, el pecado del hombre se acelera cada vez más como si estuviera fuera de control y va cuesta abajo, aunque la iglesia es calumniada y perseguida, aunque el evangelio es rechazado y los cristianos no somos bienvenidos en muchos lugares, el reino de los cielos crece a pesar de toda esa oposición. También vimos cómo los discípulos lucharon contra su propio entendimiento respecto al reino de los cielos, ¿verdad? Recordemos que ellos mismos le estaban preguntando en la ascensión al Señor, Señor, ¿será en este tiempo que vas a restaurar el reino a Israel o será en otro tiempo? Porque ellos no veían, ¿verdad? Las expectativas de ellos a lo que leían en el Antiguo Testamento era que el reino iba a ser, ¿verdad? más fuerte, una invasión más fuerte, iba a poner las cosas en orden para Israel, ¿verdad? Inclusive recuerden que hubo un tiempo en que al Señor, ¿verdad?, varios de sus seguidores querían hacerlo rey, ¿verdad? Después de la alimentación de los 5,000 personas, algunos lo buscaron para hacerle rey. Jesús se había ido, se había apartado a otra región, lo van a buscar y el Señor les dice, mire, yo sé ustedes por qué me buscan, porque comieron y se saciaron. O sea, lo estaban buscando porque habían obtenido un beneficio de ese milagro de la alimentación y por eso lo querían hacer rey. Ellos leían, como les digo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Veían cómo los profetas proclamaron que el reino de Dios finalmente vendría a la tierra y al llegar a la tierra finalmente sería de gran alcance. Jesucristo sería el representante de Dios, el mayor hijo de David, el ungido, el Mesías, el rey que se sentaría en el trono en la ciudad de Jerusalén y gobernaría todo el mundo. Al punto que algunos de sus discípulos también luchaban con esa tendencia humana que tenemos, ¿verdad? De ver cómo tenemos un lugar de preeminencia. Unos querían ver quién iba a estar sentado a su derecha y quién a su izquierda. Entonces vemos que todo eso ocurría para ese momento. Pero el Señor los reenfoca, o sea, el Señor los enfoca y les dice, no, el reino de los cielos no es así, les da una lección para que entiendan cómo empieza el reino de los cielos. Y les da la parábola del grano de mostaza. Dice, miren, el reino de los cielos es casi imperceptible, comienza pequeño, pero ya eso cuando va a crecer al punto de que las aves, va a generar un gran arbusto, un gran árbol, que al punto que las aves de los cielos van a poder hacer sus nidos ahí en sus ramas. Esto es un pequeñísimo repaso para que entendamos el contexto de cómo les dice el Señor esta parábola de la levadura. Ya que les ha enseñado eso, volvamos al versículo 33, dice el Señor, otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando hablamos de leudado es afectado por la levadura. Algo que está leudado es que la levadura hizo efecto en eso. Entonces eso es leudado. Este era un proceso que muy probablemente nuestro Señor había visto innumerables veces, ¿verdad? Ese proceso de poner la levadura en la harina, ¿verdad? En la harina y en la masa que se hace con la harina. Ahora, una pequeña cantidad de levadura es escondida en 3 medidas de harina. Vean lo que dice, leamos nuevamente para que seamos detallistas. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y ahí es que, mis hermanos, cuando nosotros con pasajes tan pequeñitos, muchas veces cometemos el gran error de no ser estudiosos. ¿Cuántos son 3 medidas de harina? Y la gente que va leyendo seguido dice, no importa, ya la leí, ya. Y no le sacamos qué es lo que está el Señor queriendo decir en este pasaje. Es más, se los pongo todavía más probablemente alguien lea leudado y no entendió qué era leudado. Y no busca en el diccionario qué significa leudado. Entonces, eso también es una exhortación para que no corramos tanto. O sea, sí está bien, leámonos la Biblia todo el año y ojalá leamos varias veces durante el año, pero no nos perdamos la riqueza de lo que puede haber en un versículo por estar corriendo y no meditar en estos pequeños detalles. Entonces, dice que una pequeña cantidad de levadura es escondida en 3 medidas de harina. Esas 3 medidas de harina, solo para que sepan, equivalen a 50 libras. O sea, es un montón de harina, son 23 kilos de harina.
Eso es lo que el Señor está diciendo. Alguien puso levadura en 23 kilos de harina. Las hermanas que son las que ¿verdad? Generalmente hacen ese tipo de cosas. Imagínense estar haciendo algo usted con 23 kilos de harina. Una repostería para usar 23 kilos de harina. Eso permitiría hacer suficiente pan como para alimentar a unas 100 personas. Para que tengamos la idea. Entonces vean que el ejemplo viene seguido de lo que acabamos de ver es algo pequeño que va a terminar en algo grande. Es lo mismo que trae de la parábola de la semilla de mostaza que va a detonar en ese árbol de mostaza o ese arbusto de mostaza que es grande. Aquí tenemos un poco de levadura extendiendo finalmente su impacto y afectando a una gran cantidad de esa masa. ¿Por qué? Porque la parábola nos dice hasta que todo fue leudado. Toda esa masa, ¿verdad? Toda esa harina que agarraron y hay que mezclarla, no sé con qué, ¿verdad? Probablemente con las hermanas sabrán más, pero hasta que hacen una masa. Y en eso, esta mujer de la parábola esconde levadura y leuda toda la masa. Va a hacer que crezca. La levadura lo que hace es eso, ¿verdad? Que quede el pan infladito, ¿verdad? Que se vea bonito, ¿verdad? Y apetecible. Algo muy interesante es que dice que la mujer que estaba haciendo el pan en la parábola escondió la levadura en la harina. La levadura tiene que ser insertada, o sea, tiene que estar dentro de ese paquete que se hizo, de esa masa que se hizo, tiene que ser colocada dentro y luego comienza a impregnar todo, a penetrar todo, a leudar todo lo que está en esa masa. Todo esto, como dije, debió ser entendido por la audiencia, ya que este era un proceso bastante cotidiano. La gente normalmente no iba a comprar pan, hacían su propio pan en sus casas. ¿Okay? La parábola es sumamente sencilla. Vean que es muy pequeñita, es un solo versículo, eso es. O sea, el Señor está comparando el reino de los cielos a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Uno diría, no debería haber mayor problema con esto. Sin embargo, esto ha generado muchísima controversia. Porque todo el mundo empieza a darle significados diferentes a cada uno de los elementos que encontramos en esta parábola. Por eso quise no dejar esta con la de la semana pasada para que podamos ver todas esas pequeñas diferencias que se dan con esto, que al final nos puede llevar a un entendimiento equivocado de qué es lo que el Señor está diciendo acá en esta parábola. Como les digo, pese a lo pequeña la parábola es muy mal interpretada. Comenzando con la mujer. Entonces la gente empieza a decir, ay, ¿qué significará la mujer que toma la levadura? Porque vean que la levadura dice ahí que es el reino de los cielos. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algunos han sugerido que la mujer simboliza el gobierno eclesial. O sea, vean por dónde van las cosas. Entonces, una idea difícil de demostrar en este contexto. La gente no ve de qué es lo que el Señor viene hablando, ¿verdad? De qué el Señor les viene revelando con la parábola de la semilla de mostaza y cómo creció, ¿verdad? Otros han sugerido que la mujer es una figura usada comúnmente como un símbolo de error en cosas morales y religiosas, y se basan en Apocalipsis 17, del 1 al 6, que nos viene a hablar Apocalipsis 17, del 1 al 6, de la condenación de la gran ramera. Entonces, pero vean qué peligroso, mis hermanos, a lo que nosotros podemos llegar por alegorizar tanto. O sea, no todo elemento en una parábola tiene un significado específico. El Señor lo que está queriendo dar a entender es el proceso de lo que está ocurriendo con esa levadura. Otros dicen que representa la introducción del mal en el testimonio del reino. ¿Por qué ellos piensan así? Porque resulta que vamos a tener otro problema, que lo voy a explicar más adelante, que la parábola se basa o tiene como elemento identificador la levadura. Entonces la levadura la gente lo ve como algo malo a nivel bíblico. Ahorita les explico también por qué. Resulta peligroso alegorizar de esta forma y lo que debemos entender es que los hombres generalmente, esta explicación me gustó porque la leí de un libro que tengo, Sproul, y él estaba viendo esta parábola. Entonces Sproul lo que decía es que no tenemos que rompernos la cabeza pensando qué significa la mujer.
en esta parábola. Entonces decía Sproul lo siguiente: resulta peligroso alegorizar de esta forma, y lo que debemos entender es que los hombres generalmente trabajan en la agricultura en esa época, y las mujeres realizaban tareas domésticas como hornear el pan en la Palestina del primer siglo. Al contar parábolas relacionadas con estas tareas, Jesús lo que hace Jesús es transmitir su mensaje en términos familiares para que la gente entendiera. Entonces por eso tenemos que Jesús, cuando hablaba de que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Era un hombre que salía a sembrar, y pone aquí a una mujer poniendo levadura en la masa que se produce ahí con la harina, es porque eran las labores cotidianas de la Palestina de esa época. Entonces, ¿verdad? No caigamos en ese problema de alegorizar tantísimo, tratando de ver que sí es el gobierno eclesiástico, que sí es, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que se están diciendo por parte de algunos comentaristas. Algo que nos enseña Jesús acá es que el poder del reino de Dios es grande. Esa es la lección. Un poco de levadura influye en toda la masa. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. El hecho de que el reino comience pequeño no es una muestra de debilidad. ¿Por qué? Porque él tiene poder, ese reino tiene poder para influir en todo. La masa, hecha con las 3 medidas de harina, es el mundo. ¿Por qué podemos decir eso? Porque el mismo Cristo dijo lo siguiente en Marcos 1, 14 al 15. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed del evangelio. Y ahora, ¿se ha acercado a dónde? Al mundo. El reino de los cielos ya estaba ahí. El reino de los cielos, con la venida del rey, que ya había nacido, como dijimos, en una humilde condición, fue encontrado por los pastores en un pesebre, que como les explicaba también la semana pasada, el pesebre también se entiende, es el lugar donde se alimentan los animales. O sea, esa cajita donde le ponen la comida para que los animales lleguen a comer, ahí lo encontraron acostado en ese pesebre los pastores, ¿verdad? Que recibieron la gran anunciación de los ángeles que decían gloria a Dios en las alturas, y les dan a ellos las indicaciones de que encontrarían acostado en el pesebre a un Salvador. Y por eso esa era la gran noticia: encontrarían un Salvador que es Cristo el Señor, pero acostado en un pesebre. Un humildísimo inicio, un inicio muy pequeño, que hoy en día, para la gloria de Dios, seguimos predicando. Entonces, la masa es el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Por más pequeño que haya iniciado, ha influido en todo, porque inherente a él hay un poder sobrenatural que burbujea y hace crecer. Sin duda que la levadura representa la buena influencia de Cristo, su reino, su evangelio, sus súbditos en el mundo, es decir, también la iglesia. Todo eso está en este mundo. Sus hijos, sus súbditos, estamos en este mundo. Como también lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? El campo era el mundo. ¿A dónde estaba sembrado el trigo? En este mundo, donde también está sembrada la cizaña, que son los hijos del maligno. Entonces, vamos bien hasta ahí. Pero, ¿dónde viene el problema más grande de esta parábola? En la levadura. La gente piensa que la levadura es algo malo, que el significado de la levadura es algo malo, y que la parábola nos está indicando que algo malo se metió en el reino de los cielos. ¿Por qué interpretan esto así? ¿Por qué interpretan esto así? Esto lo interpretan así por versículos como Lucas 12:1. Lucas 12:1 dice lo siguiente: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces el Señor les dice: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El argumento que ellos sostienen es que la levadura representa algo malo en esta parábola. Ellos argumentan que la levadura en todas partes del Nuevo Testamento siempre se refiere al mal. Por lo tanto, aquí también debe estar hablando de algo malo.
Pero el contraargumento a esto es que la levadura por sí misma nunca se refiere al mal, y eso lo vamos a estar viendo en los versículos. ¿Qué dice la parábola? ¿Qué es la levadura? Dice, leamos nuevamente, solo un versículo que estamos viendo esta mañana. Dice el 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿A qué compara el reino de los cielos? A la levadura. O sea, el reino directamente está siendo comparado con la levadura. Entonces, si yo estoy creyendo que la levadura es algo malo, ¿cómo voy a decir que así es el reino de los cielos? Ven que no tiene sentido la interpretación. Es cerrarme porque veo pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la levadura y lo refieren con temas pecaminosos a creer que aquí tiene que estar hablando de un tema pecaminoso o de algo malo. Como les dije, leímos, Lucas nos habla de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este pasaje que acabamos de leer, que lo leo nuevamente, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura en este pasaje no es tanto la hipocresía como tal, sino más bien lo que se quiere destacar es la influencia que la hipocresía tenía en la vida de los fariseos. O sea, la hipocresía impregnaba todo lo que hacían los fariseos. Eso es lo que el Señor les decía: mire, la levadura que tienen los fariseos es la hipocresía. O sea, eso va creciendo en ellos y va haciéndolos que todo sea invadido por esta hipocresía. ¿Qué hace la levadura? Invade. La levadura leuda, impregna todo lo que ocurre a su alrededor. Y lo que el Señor está diciendo, lo que de los fariseos están impregnados de hipocresía. Eso es lo que él estaba diciendo. No que la levadura en sí sea mala, no que la levadura signifique hipocresía. O sea, que cada vez que usted lea levadura en la Biblia significará hipocresía. ¿Por qué? Porque eso tendría problemas con ciertos versículos que vamos a leer ahorita. El punto, la levadura es solo una analogía que es muy buena cuando se aplica a la influencia que impregna. El punto de usar levadura para describir la hipocresía de los fariseos era que la hipocresía de ellos los invadía, los impregnaba, de la misma manera que la levadura lo hace con el pan. Así que la levadura no es una ilustración del pecado, es una ilustración de la impregnación, de lo que algo, cómo llega algo a influir en otra cosa, cómo llega a llenar eso de otra cosa. Impregnación. Si interpretamos la levadura más allá de eso, estaríamos destruyendo la analogía. En resumen, la levadura no es simplemente algo malo. Debemos tomar analogías y convertirlas, no podemos tomar analogías y convertirlas en términos absolutos de forma teológica. En otras palabras, la levadura es solo una ilustración y no tiene un significado teológico absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no puede decir, cada vez que yo lea analogía en la Biblia, voy a entender que se refiere a hipocresía. No puede hacer eso. Sería como caer en un error, por ejemplo, con el tema de, pensemos, león, ¿verdad? Entonces yo digo, el león voy a tenerlo como algo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debe ser algo malo. Pero resulta que el Hijo de Dios es llamado el león de la tribu de Judá. Entonces vean que no podemos tomar esas analogías o esas metáforas con términos absolutos. La serpiente, esa sí está fácil, porque la serpiente sí es mala porque fue la que engañó a Eva. Entonces es así, cada vez que yo veo una serpiente, voy a pensar que es algo malo. Pero resulta que, ¿qué pasa? Tenemos, ¿verdad? Los hebreos están siendo picados por serpientes venenosas debido a su desobediencia. Manda el Señor a Moisés que levante una serpiente de bronce, que se haga una serpiente de bronce y la levante, y todo aquel que mirara a la serpiente iba a ser curado de las picaduras. Posterior a eso, le rinden culto y tiene que ser destruida. Pero ¿cuál era el propósito de eso? Cristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el mismo Cristo, diciendo, así como esa serpiente fue levantado y todos vieron
y fueron curados, así el Hijo del Hombre se le ha levantado en la cruz, ¿verdad? Así, él decía de la forma que iba a morir, así es necesario que el Hijo del Hombre se levantara para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el Evangelio. Y hablando de una serpiente. Entonces vean que no podemos agarrar y decir, cada vez pasó con los pájaros, recuerdan que lo vimos la semana pasada. Ah, no, mire, llegaron pájaros a las ramas de la mostaza cuando creció, eso es malo. ¿Por qué? Porque tenemos en la parábola donde dice que los pájaros llegaban y se comían la semilla. Y eso significaba que el enemigo era el que robaba eso. Pero también vimos en Daniel cómo se nos decía que era un símbolo de que las naciones se encontraban abrigo debajo de ese poderío del rey. Entonces tengamos mucho cuidado con generalizar las interpretaciones a partir de las analogías. No les podemos asignar significados teológicos absolutos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se le asignara a la levadura el significado de hipocresía? Entonces digo yo, no, mire, ahí Jesús dice que tenga cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, para mí, cuando yo lea levadura, voy a leer hipocresía. ¿Okay? Entonces, vean que nuestro pastor Ronnie nos hablaba ahora de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Nos mencionaba cómo esa fiesta de Pentecostés era un domingo. Vamos a Deuteronomio 23, 15 al 17. Deuteronomio 23, 15 al 17. Este es un lindo pasaje porque muchos andan ahí en la calle, como le sostenían al hermano Ronnie, diciendo, no, es que eso del domingo, ¿verdad? Fue Constantino el que sacó eso. Y vean que nadie ponía mucha atención al tema de que Pentecostés se celebraba un domingo. ¿Verdad? Y ahí está clarito, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Ven, contaréis del día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. ¿Ven qué claro? Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Lo tienen? O di la cita. Deuteronomio 23. Entonces fue que la copié mal. Y ahora no tengo la nota aquí donde la... Dejé tal vez alguien que tenga buscador, pero bueno, le leo el pasaje y se los mando por Deuteronomio. ¿Qué sería? Vamos a ver. Vamos a ver. Levítico fue, me equivoqué el libro nada más. Levítico 23, 15 al 17. Gracias, mi hermana. Levítico 23, 15 al 17. Leo para ustedes. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día séptimo, del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Por qué es importante esto? Vean lo que dice el 17. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, como dice, cocidos con levadura. Cocidos con levadura como primicias para Jehová. Entonces digamos que ya yo me había hecho mi glosario de términos propio y digo, no, levadura igual hipocresía.
cada vez que lo leen en la Biblia. Entonces, ¿qué está ofreciendo aquí este sacrificio? Estoy ofreciendo mi hipocresía al Señor. ¿Me entienden por qué no se puede hacer eso? Entonces tengamos muchísimo cuidado, porque hay gente que ha descartado esta parábola así de entrada, porque leen que el reino de los cielos es como la levadura. Y dicen, eso es que se metió algo malo en el reino de los cielos y se va a impregnar en todo el reino. En el Nuevo Testamento se usa varias veces, siempre haciendo referencia a aspectos que influían en los sujetos de forma pecaminosa. Entonces por eso es que los detractores dicen, mire, es que en el Nuevo Testamento siempre se refiere a temas pecaminosos. Por ejemplo, cuando habla a los Gálatas, ¿verdad? Recuerden cuál era el pecado que estaba ocurriendo en Galacia, que había legalismo terrible. Ellos decían, el evangelio no es suficiente, es evangelio más algo, ¿verdad? Para que podamos de verdad ser salvos. Estaban exigiendo a los creyentes que se circuncidaran. Eso es lo que les estaban pidiendo. Entonces la advertencia es un poco de levadura, dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. La misma expresión se usa en relación con los corintios. Recuerden que los corintios tenían un pecado terrible también. La iglesia que abundaba en dones, ¿verdad? Una iglesia que había sido muy bendecida en dones espirituales, pero tenían un caso de inmoralidad ahí a sus plenos ojos, donde un hombre estaba conviviendo con la mujer de su padre y nadie hacía nada. Están como envanecidos, decía Pablo, ustedes están envanecidos. Como si eso fuera algo normal, y es una fornicación, un acto tan terrible que ni siquiera entre los incrédulos se ven cosas como estas, decía Pablo. Entonces, también ahí en 1 Corintios 5:6 se dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así las cosas, la levadura está haciendo referencia a que estas personas estaban impregnadas, en el caso de los fariseos, de hipocresía, en el caso de los gálatas, de legalismo, y en el caso de los corintios, de inmoralidad. Si dejaban que esa inmoralidad o esa tolerancia a la inmoralidad estuviera en sus vidas, eso iba a contaminar toda su vida. Un poco de levadura leuda toda la masa. Al ser una analogía de lo que impregna, de lo que penetra, resulta correcto usarlo como una analogía de lo que penetra para bien y de lo que penetra para mal, ¿verdad? Entonces, o sea, la levadura lo que hace es contaminar, digámoslo así, o es que contaminar es negativo, lo que hace es llenarlo todo, ¿verdad? Es afectar todo lo que a donde cae esa levadura. Entonces, si lo decimos, la levadura no significa un pecado de estos en específico. Lo que está dando es la analogía de que eso que entra va a tener efecto en todo lo demás. Eso es lo que quiere decir el uso de la levadura. La levadura es neutral. O sea, la levadura no va a ser, ¿verdad?, algo bueno o malo. Tengo que leer el contexto para ver a qué se está refiriendo con eso. Se refiere a una influencia penetrante. Eso es lo que podemos entender de la levadura. Es por eso que la interpretación más consistente, o sea, la más consistente para efectos de quien les está exponiendo la palabra, es que Jesús, al comparar el reino de los cielos con la levadura, lo hace en términos de expresar cómo el reino de los cielos extiende su influencia. Cómo el reino de los cielos va a hacer que eso, ¿verdad?, afecte, leude toda la masa. Va a afectar su influencia. Especialmente cuando está a la par de la parábola de la semilla de mostaza. Es que no podemos, no fue que lo dijo en otro lado, recién nos acaba el Señor de predicar la parábola de la semilla de mostaza, cómo de algo pequeño va a crecer algo grande y va a haber gran influencia al punto de que las aves de los cielos van a llegar ahí y decir, no, mire, ya Jesús paró de hablar de eso y ahora está hablando de otra cosa. Seguido a esa parábola nos dice que es como la levadura. La parábola de la semilla de mostaza, vimos que el inicio del reino era casi imperceptible, pero creció exponencialmente. La levadura es el reino de los cielos. Eso no es que lo estamos interpretando, es que Jesús lo dijo. Ahí dice, vean nuevamente el pasaje, Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo
fue leudado. La masa es el mundo y desde adentro comienza a burbujear y a hervir. El reino va creciendo y esto para nosotros los creyentes es una excelente noticia. Sus súbditos, pero a la vez, ¿verdad? Nosotros los súbditos nos alegramos, pero a la vez el mundo se preocupa de eso y el mundo se incomoda de eso. Si ustedes quieren ver si nosotros le resultamos incómodos a alguien, vean las caras de algunos vecinos cuando nos reunimos los domingos, ¿verdad? Entonces algunos se preocupan muchísimo y empiezan a sacar los carros y todo para que nosotros no nos parquemos aquí y otros se alegran y están contentos de que vengamos, pero para otros somos realmente una plaga, digámoslo así. Esto preocupa e incomoda al mundo, como pasó en Tesalónica. Vemos en Tesalónica qué pasó, vemos en Hechos 17, 4 al 6, lo siguiente. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Entonces, ¿cómo percibían a los creyentes? Esos que trastornan el mundo. Pero lo están afectando, ¿me entienden? El reino está creciendo. A unos lo verán como una bendición y para otros será un estorbo. Para otros será, están quitándonos la paz esta gente. Estos que alborotan, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Creo que recuerdo ahorita un pasaje que es Elías, ¿verdad? Que cuando Acab se refiere a Elías como el que perturba a Israel. Este es el que perturba a Israel. Y Elías era una bendición del Señor para ese pueblo. Pero la percepción de Acab era que lo perturbaba. Como dije la semana pasada, un comienzo con un pequeño grupo de 120 discípulos allí reunidos en Jerusalén, y desde entonces a hoy hay millones de pecadores por toda la faz de la tierra que han sido salvados. ¿Crece o no crece el reino de los cielos? Es que pensémoslo. Pues la gente, el problema que tiene es que entra, sí, pero es que son más los incrédulos, sí. Y el Señor Jesús lo dijo así: amplio es el camino que lleva a la perdición, muchos son los que van por él. El camino que lleva a la salvación es angosto. Pero mis hermanos, ¿cómo comenzó el reino de los cielos acá en la tierra? ¿Cómo se da esa pequeña semilla y a lo que tenemos hoy? 120 discípulos, como les decía la semana pasada, menos que los que nos reunimos en el culto de la tarde aquí en Lagos. Eso es lo que había. Y desde entonces a hoy hay millones de pecadores por toda la faz que hemos sido salvados únicamente por la gracia de nuestro Señor. Y cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, luego de apartar la cizaña, recuerden que no somos nosotros, Él mandará a sus ángeles y arrancará la cizaña y la pondrá aparte y después la echará en fuego, pero eso va a ocurrir al final del tiempo. Después de que esos pescados podridos sean quitados también, porque eso también lo harán los ángeles. Después de eso, será visible el enorme crecimiento del reino de los cielos y una enorme multitud de sus ovejas provenientes de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos vamos a reunir para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí vamos a ver cuánto leudó esa levadura. El mundo ha sido fermentado, ha sido influenciado de una manera increíble por el reino de los cielos. Al igual que la parábola de la semilla de mostaza, esta parábola de la levadura debió ser muy esperanzadora para los discípulos que estaban bien desanimados y angustiados porque el Señor no estaba trayendo el reino de los cielos como ellos creían. Como les digo, ellos no veían que el reino estuviera progresando. Podía haber preocupación. Ya preguntaban: Señor, ¿es en este tiempo o es?
¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cómo aplicamos esta parábola a hoy? ¿Cómo aplicamos esto a hoy? Unos 40 años después de que Jesús enseñó estas parábolas, el reino de Dios había penetrado a todos los lugares del Imperio Romano. 40 años después de eso. Empezó con un puñado de personas y leudaron la masa. La pequeña semilla plantada por Jesús se había convertido en un árbol que mantiene sus ramas aún hoy, más de 2000 años después de que eso ocurrió. Hoy para los Lagos es un día especial. Hoy nuestros hermanos de Alajuela están constituyéndose como iglesia. Hablaba con el pastor Ronnie la semana pasada y decía, hermano, viendo años atrás, y Lagos era como ahí la uniquita iglesia bautista reformada, ¿verdad? En el país. Hoy, San José, Liberia, Miramar, Alajuela, Orotina está pronto a constituirse como iglesia bautista reformada. Puriscal, esperamos que pronto también el Señor. Limón. El Señor en su misericordia sigue extendiendo su reino. Seguimos estorbándole igual o peor a este mundo. Pero el Señor sigue extendiendo su reino. Es su iglesia. Es su iglesia. Mateo 16, 18 que dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es parte de ese reino que el Señor trae. Tenemos al rey, tenemos el evangelio de ese rey, tenemos su iglesia, sus súbditos, todo ese poderío que implica el reino de los cielos va creciendo. Va creciendo. No puede ser parado, ¿por qué? Porque es del rey, porque es de él. No depende de nuestras fuerzas, depende de él. Allí es donde se vean, allí es donde va en última instancia. El cristiano vencerá, Jesús reinará, el mal será destruido, los hombres malvados serán enviados al infierno eterno y el reino vendrá en su eterna plenitud. Qué esperanzadora esta parábola. Qué esperanzadora. Voy a terminar con dos citas de dos grandes hombres del Señor, uno de la época recién pasada la Reforma, como Juan Calvino, y una cita del ya también fallecido R.C. Sproul. Calvino decía lo siguiente: el Señor inicia su reinado con un comienzo débil y despreciable, con el propósito expreso de que su poder pueda ser ilustrado más plenamente por su progreso inesperado. La gente no espera ese progreso. Numéricamente no da. La gente va a decir, esto va a fracasar. Gamaliel se los dijo a los demás, vean, déjenlos. Teudas tenía más gente con él y lo estaban siguiendo. Déjenlos. Denles un tiempito. Eso se va, pero si eso no pasa, no sea que seamos hallados nosotros contendiendo contra Dios. R.C. Sproul dijo lo siguiente: la historia confirma la verdad de la enseñanza de nuestro Salvador. Comenzó con 12 hombres ordinarios a quienes nombró apóstoles y un puñado de otros seguidores. Vivió y murió en lo que se consideraba una provincia atrasada del Imperio Romano. Y solo se lo menciona de pasada en las fuentes históricas seculares de ese tiempo. Pero desde el tiempo del ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, el reino de Dios ha ido creciendo constantemente. Su iglesia se encuentra en todo el mundo y crece incluso en las tierras más hostiles. La semilla de mostaza está en camino de convertirse en la planta de mostaza, decía R.C. Sproul. Vamos a ir creciendo. Creceremos juntamente con la cizaña. Esto tengámoslo y es una verdad bíblica. Pero la iglesia sigue caminando. Recuerdo un corito que cantábamos en aquellos años en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. El crecimiento lo da Él.
La levadura está leudando toda la masa. Espero que esta es muy simple, la predicación de hoy era un punto muy básico, muy pequeñito, pero no quería que se nos quedara por fuera explicar este versículo que queda ahí como escondidito, ¿verdad? Después de las parábolas que el Señor nos ha dado. Que el Señor en su misericordia permita que saquemos provecho de la explicación que se ha dado. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esa levadura, Señor, de tu reino ha marcado este mundo, Señor. Pero, Padre, pedimos misericordia para que marque nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, inunde más cada día nuestras vidas. Que no tomemos la vieja levadura, Señor. Que no seamos imprudentes de traer a nuestras vidas cosas que puedan resultar dañinas a nuestra vida cristiana. También entendiendo la advertencia de que un poco de levadura leuda toda la masa. Padre, que lo entendamos tanto para bien como para el peligro que corremos en permitir pecado en nuestras vidas. Señor, trae salvación a pecadores, Señor, que estén esta mañana, que hayan comprendido que no te conocen a ti, que no conocen a Cristo, que nunca se han preocupado por pensar que necesitan un Salvador. Abre su entendimiento, hazles ver su necesidad, Señor, que corran a ti, que puedan, Señor, entender cuánta misericordia tienes de que tú salvas a pecadores que no lo merecen. Te damos las gracias, mi Dios, y también ten misericordia de tu iglesia. Permite, Señor, que el reino tuyo impregne por todas partes, Señor, esta tu iglesia. Y Padre, que la gloria sea únicamente para tu nombre. Gracias por lo que nos permites ver en Alajuela, Señor, porque vemos el poderío de tu reino, Señor. A pesar de la oposición de este mundo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.